Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a ver las peores muertes jamás registradas. Vamos a sumergirnos de inmediato. Era el 8 de octubre de 2015, cuando la dedicación de Susan Rodríguez a la educación de sus hijos llevaría a una tragedia impensable en la escuela secundaria Lincoln, en Boise, Idaho. Susan Rodríguez era el tipo de madre que todo administrador escolar temía encontrar. La madre de 43 años había desarrollado una reputación como la quejosa más exigente y teatral de la escuela. Alguien que parecía disfrutar creando drama y haciendo escenas para salirse con la suya. Mientras afirmaba abogar por los estudiantes, su verdadera motivación parecía ser la atención y el sentido de poder que obtenía al intimidar al personal de la escuela y perturbar las operaciones normales. Esa tarde, Susan había llegado 90 minutos completos antes de la reunión programada de la junta escolar. Fiel a su estilo, inmediatamente comenzó su rutina de búsqueda de atención, acorralando al director y exigiendo cambios inmediatos en el menú del almuerzo, mientras amenazaba con exponer a los medios preocupaciones sobre la calidad de la comida. Su voz resonó por los pasillos mientras criticaba las políticas tecnológicas de la escuela frente a otros padres, actuando para su audiencia al declarar que la administración estaba fallando a sus hijos y exigía una revisión completa de la política. Cuando el personal le recordó que la reunión no había comenzado oficialmente, Susan insistió dramáticamente en que sus preocupaciones eran demasiado importantes para esperar. Con su habitual gusto por el teatro, exigió una audiencia inmediata con el superintendente, sacando su teléfono para filmarse haciendo acusaciones contra el personal de la escuela. Estos videos rápidamente llegaron a las redes sociales, donde afirmó que la escuela estaba encubriendo problemas serios, otro movimiento calculado en su campaña continua para posicionarse como la autoproclamada vigilante de la escuela. Lo que Susan no comprendía del todo era el entorno peligroso que la rodeaba esa noche. La escuela secundaria Lincoln estaba en medio de importantes renovaciones, con andamios y equipos de construcción esparcidos por todo el edificio. Los trabajadores de la construcción habían pasado el día instalando nuevas luminarias en el techo sobre el pasillo principal donde Susan ahora se encontraba. A las 6:20 de la tarde, mientras Susan revisaba sus materiales de presentación en el pasillo fuera de la sala de reuniones, escuchó un ominoso sonido de crujido desde arriba. El trabajo de renovación había debilitado una sección del panel del techo, y la combinación del peso del nuevo accesorio de iluminación y la integridad estructural comprometida creó un peligro mortal. La placa del techo, junto con una pesada lámpara, cayó aproximadamente 12 pies desde arriba. Susan no tuvo tiempo de reaccionar cuando los escombros golpearon su cabeza y hombro con una fuerza devastadora. El impacto la dejó inconsciente de inmediato, causando una fractura de cráneo y una grave lesión en el cuello. Otros padres y el personal de la escuela se apresuraron a ayudar, llamando al 911 en cuestión de minutos. Susan fue rápidamente trasladada al hospital, donde los equipos médicos lucharon por salvar su vida. A pesar de sus esfuerzos, ella sucumbió a las complicaciones de su lesión en la cabeza 2 días después. La investigación que siguió reveló una verdad preocupante. No se habían seguido los protocolos de seguridad adecuados durante el trabajo de renovación. El distrito escolar se vio obligado a enfrentar la realidad de que su falta de supervisión había contribuido a una tragedia prevenible. La muerte de Susan provocó cambios inmediatos. La escuela fue cerrada temporalmente para inspecciones de seguridad exhaustivas, y el distrito implementó nuevos requisitos de seguridad para todo trabajo de construcción en edificios ocupados. Su familia, canalizando su dolor en un propósito, trabajó con el distrito para establecer pautas de seguridad que fueron adoptadas en todo el distrito. La historia de Susan Rodríguez sirve como un recordatorio contundente de que incluso las actividades más rutinarias pueden volverse mortales cuando se ignoran los protocolos de seguridad. Su legado vive en las medidas de seguridad mejoradas que ahora protegen a innumerables padres y estudiantes en todo el distrito. Era el 8 de septiembre de 2015, cuando Ryan Chandler, de 27 años, y su esposa Megan, de 25 años, entraron en un área restringida que se convertiría en su lugar de descanso final. Ryan trabajaba como estudiante de posgrado en geología, investigando la actividad geotérmica, especializándose en emisiones de gases volcánicos y sus impactos ambientales. Su curiosidad académica a menudo superaba su sentido de precaución, llevándolo a recopilar datos de lugares peligrosos que otros investigadores evitaban. Megan trabajaba como guardabosques en un parque estatal en Utah, donde su experiencia en seguridad en la naturaleza había mantenido a innumerables visitantes fuera de peligro. Sin embargo, su experiencia se centraba en los peligros tradicionales al aire libre, lo que la dejaba sin familiaridad con los peligros específicos que presentan las características geotérmicas. Su confianza en el conocimiento científico de Ryan la llevó a seguir su liderazgo en situaciones geológicas. La pareja estaba realizando investigaciones no autorizadas en un área térmica restringida del Parque Nacional del Valle Térmico, buscando recolectar muestras de gas para la disertación de Ryan sobre concentraciones de sulfuro de hidrógeno.
Ryan creía que sus credenciales académicas justificaban el riesgo, convencido de que su investigación aportaría datos valiosos a la comunidad científica. Entraron en el área restringida a las 6 de la mañana a través de una sección dañada de la valla de seguridad, llevando equipo científico, incluidos medidores de detección de gases y contenedores de muestras. Las condiciones meteorológicas incluían una inversión térmica que atrapaba gases más pesados que el aire cerca del suelo, creando acumulaciones peligrosas de sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono alrededor de las características térmicas. A las 7:15, la pareja se acercó a una pequeña fuente termal rodeada de vegetación muerta, un claro indicador de altas concentraciones de gases tóxicos en el área inmediata. El suelo estéril y la vida vegetal marchita deberían haber servido como un sistema de advertencia de la naturaleza, pero la atención de Ryan permaneció en la oportunidad científica en lugar de en las señales obvias de peligro. El detector de gases portátil de Ryan mostró lecturas elevadas en su pantalla digital, pero él interpretó mal los números, creyendo que indicaban niveles seguros en lugar de concentraciones en partes por millón. Su formación académica lo había preparado para leer datos complejos, pero el estrés de realizar investigaciones ilegales pudo haber nublado su juicio en el momento crítico. Megan comenzó a experimentar síntomas primero, incluyendo mareos y náuseas que la hicieron sentir cada vez más incómoda. Sin embargo, atribuyó estas señales de advertencia al mal de altura en lugar de envenenamiento por gas, ya que no tenía experiencia con el inicio sutil de la exposición al sulfuro de hidrógeno. Ambas víctimas colapsaron simultáneamente a las 7:23 cuando entraron en una bolsa de gas sulfuro de hidrógeno concentrado que se había acumulado en una depresión natural cerca de la fuente termal. La concentración de gas superó 1000 partes por millón, muy por encima del umbral de 700 partes por millón, considerado inmediatamente letal. Perdieron el conocimiento en menos de 30 segundos de exposición. Ryan murió por insuficiencia respiratoria después de 8 minutos de exposición a las concentraciones letales de gas, sus pulmones incapaces de procesar oxígeno, mientras el sulfuro de hidrógeno envenenaba su respiración celular. Megan sobrevivió 12 minutos más, pero sufrió daño cerebral irreversible por la falta de oxígeno antes de que su corazón finalmente dejara de latir. Los guardaparques descubrieron sus cuerpos a las 11:30 durante una patrulla de rutina, usando máscaras de gas y aparatos de respiración para recuperar a las víctimas de manera segura. Los informes de toxicología confirmaron niveles letales de sulfuro de hidrógeno en la sangre de ambas víctimas, con concentraciones 15 veces el umbral inmediatamente peligroso. El Parque Nacional Thermal Valley instaló señales de advertencia adicionales y reforzó las barreras alrededor de todas las características térmicas, con sanciones aumentadas por entrar en áreas restringidas. Los datos de investigación de Ryan contribuyeron a mejorar los sistemas de monitoreo de gases que ahora se utilizan en todo el parque. Se instaló una placa conmemorativa en el centro de visitantes, educando a los huéspedes sobre los peligros de las características térmicas. Era el 13 de octubre de 2008 en Chechov, una pequeña ciudad cerca de Moscú. El Ice Hockey Center 2004, una modesta arena con capacidad para solo 3.300 espectadores, estaba lleno del sonido de los palos sobre el hielo y los vítores de la multitud. Para los aficionados que habían venido a ver a Avangard Omsk contra Vityaz, parecía un partido como cualquier otro en la Liga Continental de Hockey. Nadie sospechaba que en pocos minutos presenciarían uno de los momentos más trágicos en la historia del hockey sobre hielo. La atmósfera era electrizante esa noche, cuando el joven de 19 años, Alexei Sherepanov, apodado el Expreso Siberiano, salió al hielo junto a su compañero de equipo, la leyenda de la NHL Jaromir Jagr. Sherepanov era todo lo que un equipo podía esperar de una joven estrella, talentoso, carismático, con una sonrisa radiante que era tan impresionante como su instinto para anotar. Ya había roto el récord de anotaciones para novatos de Pavel Bure al marcar 18 goles, y esta temporada prometía aún más. En solo 14 juegos, ya había registrado 7 goles y 5 asistencias. Cuando el tercer periodo se acercaba a su fin, Sherepanov y Jagr completaron juntos un turno aparentemente rutinario. El joven delantero regresó al banco, presumiblemente pensando en su próxima salida, pero esa próxima salida nunca llegaría. Sin ninguna advertencia, Sherepanov se desplomó en el banco de jugadores. Los espectadores enmudecieron mientras la confusión se extendía por la arena. Un reportero que escribía una cobertura en vivo para Sportbox.ru simplemente anotó: «Alguien en el banco de Avangard está inconsciente o enfermo», y habló de una situación incomprensible. Un jugador simplemente no puede levantarse del banco.
Lo que sucedió a continuación perseguiría al hockey ruso para siempre. No había ambulancias en el lugar. Habían dejado la arena durante el juego. Los desfibriladores no funcionaban correctamente. Mientras el personal médico intentaba desesperadamente salvar al jugador colapsado, transcurrieron minutos valiosos. A pesar de todos los esfuerzos, Cherepanov fue declarado muerto en un hospital cercano. Tenía solo 19 años. La investigación posterior sacó a la luz detalles alarmantes. Cherepanov sufría de miocarditis, una inflamación crónica del músculo cardíaco, desde al menos 1 año y medio. En su sangre se encontraron rastros de cordiamina, un medicamento para mejorar el rendimiento. Se acusó a los médicos del equipo de haber sabido de su condición, pero de haberlo tratado por su cuenta en lugar de enviarlo a cardiólogos. Las consecuencias fueron duras y siguieron rápidamente. La Liga Continental de Hockey suspendió al gerente general, al presidente y a los médicos del equipo de Avangard por tiempo indefinido. El vicepresidente de la Liga, Vladimir Chaleev, usó palabras claras. Nuestras sanciones son estrictas, pero estamos seguros de que la Fiscalía también tomará su decisión en este caso. Para los New York Rangers, que seleccionaron a Cherepanov en el puesto 17 del draft de 2007, la pérdida fue especialmente dolorosa. Habían trabajado para llevarlo a Nueva York, con la esperanza de que desempeñara un papel clave en su reconstrucción. El entrenador asistente de los Rangers, Mike Pelino, lo había visitado en Omsk unos meses antes y encontró a un joven lleno de energía, entusiasmo y realmente emocionado por su futuro en Nueva York. Pero en lugar de ver a Cherepanov brillar en el Madison Square Garden, los Rangers guardaron un minuto de silencio por su esperanza perdida. Su muerte llevó a cambios significativos en la KHL, incluyendo exámenes médicos obligatorios para jugadores jóvenes. 3 jugadores menores de 21 años fueron descalificados inmediatamente después de que la liga introdujera nuevos protocolos de evaluación. La historia de Cherepanov es un sombrío recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes pueden apagarse en un instante y que la atención médica no es solo una formalidad, sino que decide entre la vida y la muerte. Su legado vive no solo en los récords que estableció, sino también en los cambios que su trágico destino impulsó para proteger a futuros jugadores de tragedias similares. Era el 14 de agosto de 2011 en las cataratas del Niágara. El aire de verano estaba lleno de emoción, mientras turistas de todo el mundo se reunían para experimentar la impresionante maravilla natural. Entre ellos estaba Ayano Tokumatsu, una estudiante japonesa de 20 años que llevaba solo 2 semanas aprendiendo inglés en el Hansa Language Center en Toronto. Alegre, vivaz y aventurera, Ayano había viajado con compañeros de clase a las cataratas. Iba a ser una excursión de fin de semana inolvidable. Cuando se acercaba la noche, alrededor de las 8:30, Ayano estaba al borde de las Horseshoe Falls en el lado canadiense. Como innumerables visitantes antes que ella, quería tomar la foto perfecta para capturar su experiencia en este famoso monumento. Pero lo que sucedió después convirtió un momento de alegría en una tragedia inimaginable. Videos de vigilancia de un centro de visitantes cercano mostraron más tarde la secuencia de los eventos. Ayano, vestida con un llamativo suéter rojo y con un paraguas en la mano, había trepado por la barandilla de piedra protectora que separa a los turistas de las peligrosas aguas. Estaba sentada a horcajadas sobre la barrera, una pierna a cada lado, mirando hacia el agua rugiente debajo de ella. Parecía que estaba posando para una foto que su amiga estaba tomando. Lo que Ayano no sabía era el riesgo mortal que corría. La barrera de piedra se encontraba solo a 24 metros río arriba del borde de las cataratas Horseshoe, donde el río Niágara cae 51 metros en la espuma del estanque debajo. La corriente en este punto se mueve con una fuerza enorme, lo suficientemente fuerte como para arrastrar cualquier cosa en segundos. Cuando Ayano intentó volver a trepar por la barandilla, ocurrió lo inimaginable. Perdió el equilibrio y resbaló, cayendo en la poderosa corriente. Testigos describieron el terrible momento, la breve lucha de Ayano contra el agua torrencial, antes de ser arrastrada hacia las cataratas. Pocos momentos después, desapareció por el borde y cayó en el agua turbulenta debajo de ella. Los turistas cercanos gritaron de horror.
El personal del parque fue alertado de inmediato y los equipos de emergencia se apresuraron al lugar del incidente. La policía de Niagara Parks y los equipos de emergencia iniciaron una búsqueda desesperada. Peinaron las aguas con helicópteros y botes, pero las fuertes corrientes y las condiciones peligrosas hicieron que un rescate fuera casi imposible. Durante 4 días angustiosos continuaron la búsqueda. Luego, el 18 de agosto, un empleado de la Cave of the Winds, una atracción del parque en el lado estadounidense de las cataratas, descubrió un cadáver en el río Niágara inferior. Las autoridades confirmaron que se trataba de Ayano. En un giro impactante, una pareja de turistas de Windsor, Ontario, Andrea Smith y Jason Watson, descubrieron más tarde que habían capturado sin querer los últimos momentos de Ayano en una foto que tomaron ese día. En la foto turística se puede ver a una persona con un suéter rojo en la barandilla. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, dijo Smith al Windsor Star. Pudimos haber hecho algo para salvarla y no lo hicimos. La muerte de Ayano conmocionó profundamente a su escuela de idiomas en Toronto. Sus compañeros de clase la describieron como siempre sonriente y muy feliz. Crearon un libro conmemorativo con mensajes como «Rezamos por ti, Ayano, y te recordaremos para siempre». Su página de Facebook mostraba a una joven llena de vida con una pasión por la aventura. Las fotos la mostraban montando camellos y trepando árboles en Toronto. Hoy, estas imágenes sirven como un conmovedor recuerdo de una vida trágicamente acortada. Doug Kane, jefe de policía de la Policía de Parques de Niágara, enfatizó la rareza de tales incidentes y señaló: «Tenemos aquí alrededor de 11 millones de visitantes cada año. Este es el primer incidente de este tipo que puedo recordar». Ayano Tokumasu se convirtió en una de las aproximadamente 5.000 personas que desde 1850 han caído en las cataratas del Niágara. Su historia sirve como un recordatorio desgarrador del poder de la naturaleza y de los peligros que pueden esconderse incluso detrás de las vistas más hermosas. Era el 19 de agosto de 2016 cuando un rutinario viaje de compras en Mesa, Arizona, se volvió mortal para Carol Williams, de 49 años, una mujer cuya obsesión con la etiqueta de estacionamiento finalmente le costaría todo. Carol Williams no era simplemente una compradora ordinaria en la plaza del supermercado en Mesa. Se había ganado la reputación de ser la agente no oficial del estacionamiento, alguien que se encargaba de vigilar el comportamiento de los demás clientes. Su misión era simple, pero absorbente: asegurarse de que todos siguieran la etiqueta de estacionamiento adecuada. En ocasiones anteriores, Carol había hecho todo un espectáculo de sí misma. Seguía a los dueños de sub dentro de las tiendas, exigiendo en voz alta que movieran sus vehículos mal estacionados. Una vez bloqueó la entrada de una tienda durante varios minutos, anunciando a los clientes desconcertados que el estacionamiento inconsiderado arruina las compras para todos. Cuando la administración de la tienda intentó intervenir, Carol declaró que estaba realizando un servicio público e incluso amenazó con organizar boicots contra los negocios que no apoyaran su cruzada. Sus métodos eran agresivos y confrontacionales. Exigía que los gerentes de las tiendas anotaran los números de matrícula y prohibieran permanentemente a los propietarios de vehículos infractores en los estacionamientos. Para Carol, esto no se trataba solo de espacios de estacionamiento. Se trataba de justicia, orden y de hacer lo que ella creía correcto para la comunidad. Esa sofocante tarde de agosto, Carol acababa de terminar sus compras semanales. Mientras cargaba las bolsas en su coche, algo llamó su atención que hizo hervir su sangre. Un vehículo descaradamente estacionado, ocupando 2 espacios en el concurrido estacionamiento de fin de semana. El área de estacionamiento estaba llena de compradores, y Carol decidió que esta transgresión no podía quedar sin respuesta. Exactamente a las 2:45 de la tarde, Carol se acercó al vehículo infractor con su habitual determinación. Tenía una nota lista, preparada para dar otra lección de cortesía al aparcar. Lo que no notó fue al empleado adolescente trabajando cerca, recogiendo carritos de compras con un empujador motorizado. El equipo de recolección de carritos había sido recientemente revisado, pero los frenos no respondían tan bien como normalmente lo harían. El joven empleado estaba manejando una larga fila de carritos, concentrado en su tarea y sin darse cuenta de que Carol se había colocado entre los vehículos estacionados. Centrada completamente en escribir su severa nota sobre la etiqueta de estacionamiento, Carol retrocedió sin mirar. Se movió directamente hacia el camino del tren de carritos que se acercaba justo cuando el empleado se dio cuenta del peligro e intentó detenerse.
La potencia de frenado reducida del empujador de carritos significaba que el impulso no podía detenerse a tiempo. El carrito principal golpeó a Carol con suficiente fuerza para derribarla sobre el asfalto implacable. Su cabeza golpeó el pavimento con un impacto nauseabundo y el peso de varios carritos pasó sobre sus piernas, causando fracturas inmediatas. El estacionamiento quedó en silencio, excepto por el sonido de los comestibles esparcidos y los gritos horrorizados de los empleados pidiendo ayuda. Carol yacía inconsciente. Su cruzada por la justicia en el estacionamiento la había llevado a este trágico momento. Los servicios de emergencia llegaron dentro de 10 minutos del accidente, sus sirenas cortando el calor de Arizona. Los paramédicos trabajaron frenéticamente para estabilizar a Carol, pero la lesión en la cabeza era grave. Fue llevada de urgencia al hospital donde los equipos médicos lucharon por salvar su vida. 3 horas después, Carol Williams fue declarada muerta por su lesión en la cabeza. La mujer que había dedicado tanta energía a corregir el comportamiento de los demás se convirtió en víctima de un trágico accidente que podría haberse evitado. La tienda de comestibles respondió implementando cambios integrales de seguridad. Se establecieron nuevos programas de capacitación para todos los empleados encargados de recoger los carritos, y el programa de mantenimiento de los empujadores de carritos fue completamente renovado. Se instalaron espejos de seguridad adicionales en todo el estacionamiento para mejorar la visibilidad y prevenir accidentes similares. Quizás lo más significativo, la tienda creó un programa de cortesía al cliente diseñado para abordar problemas de estacionamiento mediante la intervención de la gerencia, en lugar de permitir que las confrontaciones entre clientes escalen. La muerte de Carol Williams sirve como un recordatorio aleccionador de que a veces nuestro deseo de hacer cumplir las reglas y corregir a los demás puede ponernos en peligro, y que la tragedia puede ocurrir en los momentos más ordinarios de nuestra vida diaria. Era el 17 de mayo de 2018, cuando Brandon Cooper, de 35 años, y su esposa Natalie, de 32 años, hicieron su última visita a una estructura que reclamaría sus vidas. Brandon trabajaba como ingeniero civil especializado en la inspección y mantenimiento de puentes para el Departamento de Transporte del Estado, donde su meticulosa atención a la seguridad estructural había prevenido innumerables accidentes a lo largo de su carrera. Natalie trabajaba como fotógrafa profesional, especializada en fotografía de paisajes y arquitectura, documentando estructuras históricas en todo el noroeste del Pacífico. Su ojo artístico capturaba la belleza en la infraestructura envejecida, pero dependía del conocimiento de ingeniería de Brandon para mantenerse segura durante las sesiones en lugares potencialmente peligrosos. La pareja estaba visitando el puente colgante de la década de 1920 como parte del proyecto de Natalie, documentando puentes históricos antes de su demolición programada. Este puente en particular había sido programado para ser reemplazado debido a preocupaciones estructurales, pero permanecía abierto al tráfico peatonal a pesar de mostrar signos evidentes de deterioro por décadas de mantenimiento aplazado. Llegaron a las 2 de la tarde en un soleado día de primavera, y Brandon notó de inmediato el óxido visible en los cables de soporte del puente y las tablas de madera deterioradas. Su ojo entrenado reconoció las señales de advertencia de una falla estructural, pero el acceso público continuo al puente sugería que aún se mantenía dentro de los márgenes de seguridad aceptables. A las 3:30, Natalie se estaba posicionando en el tramo central del puente para tomar fotografías mientras Brandon examinaba los puntos de anclaje de los cables deteriorados desde una perspectiva de ingeniería. Su curiosidad profesional lo llevó a investigar el alcance del daño por corrosión, mientras Natalie se concentraba en capturar los detalles arquitectónicos del puente. El punto de anclaje norte del cable principal de suspensión había sido debilitado por 15 años de exposición al clima y mantenimiento mínimo, creando un punto de falla crítico que la inspección visual de Brandon no podía evaluar completamente. La combinación de óxido, fatiga del metal y carga estructural había llevado el anclaje más allá de su capacidad segura. A medida que Brandon se acercaba para examinar el sistema de anclaje, el punto de anclaje deteriorado comenzó a fallar bajo el peso combinado de ambos visitantes y la carga normal del viento. Brandon reconoció inmediatamente los signos de fallo estructural y gritó una advertencia a Natalie, pero el cable se rompió por completo antes de que cualquiera pudiera llegar a un lugar seguro. La liberación repentina de tensión hizo que la plataforma del puente se inclinara 45 grados mientras el tramo norte colapsaba, enviando a ambas víctimas a una caída de 80 pies hacia el lecho rocoso del río abajo. Brandon golpeó una roca de granito con la cabeza, sufriendo fracturas masivas en el cráneo que lo mataron instantáneamente. Natalie cayó en agua poco profunda, pero se rompió la columna vertebral en la vértebra C2, quedando completamente paralizada. Incapaz de moverse o pedir ayuda, Natalie se ahogó en 18 pulgadas de agua mientras su cuerpo paralizado permanecía boca abajo en el río. La lesión en la columna había cortado su conexión con el control voluntario de los músculos, haciendo imposible su supervivencia, incluso en el agua poco profunda. Los servicios de emergencia llegaron a la escena a las 4:15,
pero ambas víctimas estaban fallecidas cuando fueron recuperadas. El cuerpo de Brandon fue sacado de las rocas, mientras que el de Natalie fue recuperado del río, ambos mostrando los efectos devastadores del colapso estructural. La investigación reveló que el puente había sido mantenido de manera inadecuada debido a restricciones presupuestarias, con inspecciones rutinarias que señalaban problemas, pero sin fondos para reparaciones. El ingeniero del condado recibió una reprimenda formal y el condado enfrentó un acuerdo por mantenimiento inadecuado. Las notas de ingeniería de Brandon llevaron a inspecciones de emergencia de 23 puentes similares en todo el estado, resultando en 8 cierres inmediatos. Era el 4 de marzo de 1990 en el Gersten Pavilion de la Universidad Loyola Marymount en Los Ángeles. Las semifinales del torneo de la West Coast Conference estaban en pleno apogeo y Hank Gathers, el imparable alero de 2,01 metros de los Lions, hacía lo que mejor sabía hacer: dominar el juego. Los 4.000 espectadores observaban fascinados cómo el joven de 23 años volaba por el aire con una increíble destreza atlética, completando una acción espectacular tras otra. Apenas unos días antes, le había dicho a un reportero: «Me siento genial. Estoy en la mejor forma de mi vida». Faltaban 13 minutos y 34 segundos para el final de la primera mitad cuando Gathers atrapó un pase perfecto de alley-oop de su compañero de equipo Terrell Lowery, justo detrás de la línea media. Con su fuerza característica, machacó el balón en el aro y puso a su equipo en ventaja de 25-13 contra Portland. Chocó las manos con Lowery y celebró, sin saber que este sería su último enceste. Pero cuando intentó posicionarse en la línea media para la defensa, Gathers dio 2 pasos a la derecha y de repente se desplomó. El sonido de su cuerpo de 100 kilogramos golpeando el suelo del pabellón resonó en la arena, que de repente quedó en silencio. El silencio en el Gersten Pavilion era ensordecedor. Solo unos meses antes, en diciembre de 1989, Gathers ya se había derrumbado durante un partido contra UC Santa Bárbara. Se le diagnosticó una arritmia cardíaca. Los médicos le recetaron beta bloqueantes, pero los medicamentos lo hacían parecer lento en el campo de juego. Su juego sufría por ello, así que redujo la dosis poco a poco, hasta que finalmente les dijo a los reporteros que sus medicamentos estaban casi en cero. Antes de que aparecieran sus problemas cardíacos, Gathers era una fuerza de la naturaleza en el campo. En la temporada de 1988 a 89, lideró la división de la NCAA, tanto en puntos, con 32,7 por juego, como en rebotes, con 13,7. Un logro que solo un jugador en la historia del baloncesto universitario había alcanzado antes. Su equipo promedió increíbles 122,4 puntos por partido. Un récord que hasta hoy sigue sin romperse. En un juego legendario contra LSU, anotó 48 puntos contra el futuro astro de la NBA, Shaquille O'Neal. Expertos le pronosticaron una elección segura en la primera ronda del draft de la NBA. El personal médico se apresuró a llegar, mientras su madre Lucille y su tía miraban horrorizadas desde las gradas. Gathers intentó incorporarse. Se puso brevemente en manos y rodillas, pero los paramédicos le pidieron que permaneciera acostado. Pocos momentos después perdió el conocimiento. A pesar de los intentos inmediatos de reanimación y de un rápido traslado al cercano hospital Daniel Freeman Marina, Gathers fue declarado muerto a las 18 horas, con 55 minutos. La causa: miocardiopatía hipertrófica, la misma enfermedad cardíaca que ya había cobrado la vida de otros deportistas. Su muerte llevó a cambios significativos en la medicina deportiva. En un plazo de 5 años, los desfibriladores se convirtieron en equipo estándar en eventos deportivos. Cuando el jugador de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, colapsó en el campo en el año 2023, la rápida reacción médica, una lección directa de la tragedia de Gathers, su mejor amigo Bo Kimble dijo más tarde: la muerte de Hank revolucionó toda la medicina deportiva. Los Loyola Marymount Lions, liderados por Kimble, iniciaron tras la muerte de Gathers una emotiva carrera hasta el Elite Eight del torneo de la NCAA. Como homenaje a su amigo fallecido, Kimble realizó su primer tiro libre de cada partido con la mano izquierda, tal como lo habría hecho Gathers siendo zurdo. Cada vez acertaba y cada vez las arenas se llenaban de lágrimas. El equipo estableció récords del torneo al anotar 149 puntos contra el campeón defensor Michigan.
pero no logró llegar al Final Four. La historia de Hank Gathers sigue siendo uno de los capítulos más trágicos del baloncesto. Un recordatorio de que incluso los atletas más fuertes no son invulnerables. Su legado vive no solo en los libros de récords o en los protocolos médicos mejorados que hoy protegen a los jugadores, sino también en los recuerdos de todos aquellos que pudieron experimentar su talento extraordinario y su energía contagiosa. Como lo expresó Bo Kimble más tarde, ¿será alguna vez olvidado? De ninguna manera. Era el 28 de octubre de 2024 en las cataratas del Niágara. El aire otoñal era fresco, mientras la oscuridad se asentaba sobre las rugientes aguas. Alrededor de las 9 de la noche, la treintañera Chianti Means estaba en Luna Island con sus 2 hijos, el niño de 9 años, Roman Rossmann, y el bebé de 5 meses, Eka Means. Lo was als gewöhnlicher Abend begann, sollte bald zu einer der herzzerreißendsten Tragödien in der jüngeren Geschichte der Niagara-Fälle werden. Chianti, wohnhaft in Niagara Falls, New York, war in ihrer Gemeinde als Beraterin für häusliche Gewalt bekannt. Según su perfil de LinkedIn, había asistido a una escuela en la cercana Buffalo y había dedicado su carrera profesional al objetivo de ayudar a otros a escapar de situaciones peligrosas. Los amigos la describieron como una madre amorosa que amaba a sus hijos por encima de todo, especialmente al bebé Mecca, que había nacido hace solo 5 meses. Pero detrás de su fachada cariñosa, Chianti libraba batallas silenciosas. Su prima, Vierra Hamilton, reveló más tarde que Chianti sufría de depresión posparto, una enfermedad que afecta a aproximadamente 15% de todas las madres primerizas. Entiendan esto, la depresión posparto es muy real y necesita una cura, dijo Hamilton a los reporteros. Mi primera luchó en silencio y sola contra la depresión. En las semanas antes de aquella noche fatídica, Chianti había publicado mensajes inquietantes en las redes sociales bajo el nombre de Diamond Scott. Desearía que alguien me amara, porque el hombre que debería hacerlo no lo hace, decía una publicación. Otra persona dijo: por favor, déjenme en paz. Estoy enamorado del padre de mi hija. Quiero recuperar a mi familia. Publicaciones en Facebook sugerían que Chianti y el padre de Maka se separaron a finales de agosto, lo que aumentó su carga emocional. Esa noche en Luna Island, un pequeño trozo de tierra entre las American Falls y las Bridal Veil Falls, Chianti tomó una decisión devastadora. Material de vigilancia, que más tarde fue evaluado por los investigadores, mostró cómo se acercó a la barrera de seguridad, que tenía aproximadamente 90 centímetros de altura. En sus brazos sostenía al bebé Mecca, mientras Roman caminaba a su lado. En un movimiento fluido, Chianti trepó con ambos niños sobre la barrera de protección. En cuestión de segundos, los 3 fueron atrapados por la poderosa corriente. El río Niágara, que fluye a una velocidad de 2,8 millones de litros por segundo, los llevó hacia el borde de las cataratas. Momentos después, cayeron por el abismo de 51 metros de altura en las aguas turbulentas debajo. La policía del Parque del Estado de Nueva York respondió de inmediato a los informes de testigos aterrorizados. Se desplegaron equipos de búsqueda y rescate, incluyendo la Patrulla Marina de Nueva York, unidades de aviación y de rescate submarino. La Policía Estatal también utilizó sistemas de vuelo no tripulados para buscar en las aguas turbulentas, pero la poderosa corriente hizo que el rescate fuera casi imposible. Las investigaciones han revelado que este incidente fue un acto intencionado, aunque las circunstancias exactas siguen siendo investigadas, declararon los policías estatales en un comunicado de prensa. A pesar de las extensas medidas de búsqueda, los cuerpos de Chianti y sus hijos nunca fueron encontrados. Probablemente fueron llevados río abajo por la imparable corriente. Amigos y familia estaban profundamente conmocionados por la tragedia. Estoy sin palabras, solo lloro y no pude dormir en absoluto, escribió su amiga Keishona Morgana en Facebook. Mi corazón está roto. La salud mental no es una broma. Otra amiga, Mitch Molina, compartió: me siento realmente mal. No puedo manejar estos sentimientos. Solo para que lo sepan, ella y sus hijos fueron muy amados por mí y mis hijos. La primera de Chianti la recordó como alguien con
un alma hermosa, que amaba a sus hijos y su familia por sobre todas las cosas. Ella añadió, estaba tan llena de vida y sabiduría. Ella y sus hijos nos harán mucha falta. Las muertes de Chianti, Roman y Meca se suman a las aproximadamente 5.000 muertes documentadas en las cataratas del Niágara desde que comenzaron los registros en la década de 1850. Su historia sirve como un recordatorio desgarrador de las luchas ocultas que muchas personas se enfrentan. Y a las devastadoras consecuencias cuando las crisis psicológicas quedan sin tratar. Era el 4 de julio de 2017 cuando una dedicación al servicio comunitario se volvió mortal para Jennifer Walsh, de 46 años, en Riverside Park en Portland, Oregón. Una mujer cuya búsqueda implacable de la perfección finalmente le costaría todo. Jennifer Walsh era una voluntaria comunitaria dedicada que ayudó a organizar la celebración anual del 4 de julio en Riverside Park. Su responsabilidad era coordinar la instalación de los vendedores y asegurar que se siguieran todos los protocolos de seguridad durante el evento. Pero el enfoque de Jennifer se había vuelto cada vez más confrontacional y rígido. Había pasado 2 horas regañando a los vendedores de comida sobre la ubicación de sus puestos, insistiendo en que movieran sus casetas a pesar de tener permisos aprobados para sus ubicaciones actuales. Jennifer exigió que se bajara la música en vivo durante la prueba de sonido, amenazando con llamar a la policía por violaciones de ruido, a pesar de que el evento tenía los permisos adecuados. Sus exigencias se intensificaron cuando confrontó a las familias que estaban instalando áreas de picnic, afirmando que estaban violando los protocolos oficiales del evento y exigiendo que se trasladaran a lugares menos deseables. Cuando otros voluntarios sugirieron que estaba siendo demasiado rígida, Jennifer declaró que era la única que se tomaba en serio la seguridad del evento y amenazó con reportar violaciones a la ciudad. El parque estaba organizando su mayor celebración del Día de la Independencia en años, con múltiples vendedores de comida, música en vivo y fuegos artificiales planeados. Jennifer estaba revisando la instalación de una estructura de escenario temporal que había sido erigida por una empresa local de alquiler. Los fuertes vientos más temprano en el día habían causado cierta preocupación sobre la estabilidad de las estructuras temporales en todo el parque. Las condiciones climáticas hicieron que Jennifer estuviera aún más atenta a posibles problemas de seguridad mientras realizaba sus inspecciones. A las 4:30 de la tarde, Jennifer estaba inspeccionando el área del escenario cuando notó algunos cables de sujeción sueltos que inmediatamente le preocuparon. Decidida a obtener una mejor vista del sistema de aparejos, subió a la plataforma del escenario para examinar más de cerca los puntos de montaje superiores. Mientras estudiaba las conexiones, una ráfaga de viento repentina golpeó la estructura temporal con una fuerza inesperada. Una de las cerchas de iluminación superiores, que pesaba 150 libras, se desplazó bajo la presión del viento y se soltó de su sistema de montaje. La pesada cercha cayó aproximadamente 15 pies por el aire. Jennifer intentó moverse para apartarse, pero no había suficiente tiempo ni espacio para escapar del equipo que caía. La enorme estructura golpeó a Jennifer con una fuerza devastadora, causándole graves lesiones en el pecho y la cabeza que la dejaron atrapada bajo el metal retorcido y el equipo de iluminación. La mujer, que había pasado su día asegurándose de que todos los demás siguieran los protocolos de seguridad, se había convertido en la víctima de una falla estructural. Otros voluntarios y socorristas trabajaron frenéticamente para liberar a Jennifer de debajo del pesado equipo. En 8 minutos, lograron levantar la estructura y sacarla de los escombros. Jennifer fue trasladada de inmediato en helicóptero al centro de traumatología, donde los cirujanos lucharon por salvar su vida. A pesar de sus esfuerzos, murió a causa de sus heridas durante la cirugía de emergencia. La celebración del Día de la Independencia fue cancelada inmediatamente después del accidente. Todas las estructuras temporales fueron inspeccionadas de inmediato mientras los funcionarios trabajaban para determinar si otros equipos representaban riesgos similares. La tragedia provocó cambios integrales en la forma en que Portland manejaba los eventos comunitarios. Se implementaron nuevas regulaciones de seguridad que requerían que ingenieros certificados aprobaran todas las instalaciones de escenarios temporales antes de que cualquier evento pudiera proceder. Los días de depender únicamente de la supervisión voluntaria para la seguridad estructural compleja habían terminado. La comunidad estableció un premio anual de seguridad en nombre de Jennifer por su destacado servicio voluntario, asegurando que su dedicación sería recordada mientras se enfatizaba la importancia de los estándares de seguridad profesional. La muerte de Jennifer Walsh sirve como un recordatorio aleccionador de que las buenas intenciones y la dedicación deben equilibrarse con la experiencia adecuada y que, a veces, el mismo compromiso que nos impulsa a servir a nuestras comunidades puede ponernos en peligro inesperado. Era el 14 de febrero de 2019 cuando Christopher Hayes, de 33 años, y su esposa Olivia, de 30 años, se aventuraron en el campo que se convertiría en su tumba helada. Christopher trabajaba como instructor profesional de esquí e instructor de cursos de seguridad en avalanchas,
con 15 años de experiencia en esquí de travesía y certificación de nivel 3 en avalanchas. Su experiencia en la lectura de condiciones de nieve y terreno lo había mantenido seguro en innumerables aventuras, lo que le daba confianza en su capacidad para navegar en entornos montañosos, peligrosos. Olivia trabajaba como fisioterapeuta especializada en lesiones deportivas, donde su mente analítica y atención al detalle ayudaban a los atletas a recuperarse de contratiempos devastadores. Esquiadora avanzada que había estado esquiando en el campo durante 8 años, bajo la cuidadosa guía de Christopher, había desarrollado tanto las habilidades técnicas como el sentido de la montaña necesarios para aventuras alpinas serias. La pareja planeó una excursión de esquí de travesía para el día de San Valentín a su cuenca oculta favorita cerca de Aspen, un lugar donde habían esquiado con seguridad más de 20 veces en temporadas anteriores. Partieron a las 7 de la mañana con todo el equipo de seguridad para avalanchas, incluyendo balizas, sondas, palas y dispositivos de comunicación de emergencia. Después de revisar los pronósticos de avalanchas que mostraban un peligro considerable, Christopher notó el riesgo, pero lo consideró manejable con una selección adecuada de la ruta. Las condiciones de la nieve incluían 18 pulgadas de nieve fresca sobre una capa débil de escarcha profunda, creando condiciones de placa inestable que Christopher reconoció, pero creyó que podía navegar de manera segura. A las 11:30, Christopher estaba esquiando primero por una pendiente de 35 grados cuando sus esquís desencadenaron una avalancha de placa cargada de viento que medía de 2 a 100 pies de ancho y 3 pies de profundidad. La línea de fractura apareció instantáneamente a lo largo de toda la pendiente, y Christopher se encontró atrapado en los escombros en movimiento antes de poder reaccionar o escapar a un lugar seguro. La avalancha arrastró a Christopher 240 metros verticales por la ladera de la montaña, haciéndolo rodar violentamente entre árboles y sobre rocas mientras Olivia observaba impotente desde su posición segura arriba. Inmediatamente activó su baliza de avalancha y comenzó su descenso para buscar a su esposo sepultado, siguiendo los protocolos de rescate adecuados que habían practicado innumerables veces. Sin embargo, el intento de rescate de Olivia desencadenó una segunda avalancha desde la misma capa de nieve inestable solo 4 minutos después. La pendiente que estaba atravesando se desprendió en una placa cargada por el viento similar, tomándola completamente por sorpresa, mientras se concentraba en localizar la señal del baliza de Christopher abajo. Ambas víctimas quedaron sepultadas bajo entre 6 y 8 pies de escombros densos de avalancha que se compactaron como concreto alrededor de sus cuerpos. Christopher sufrió una fractura de cuello por el impacto con rocas enterradas durante su violento descenso por la montaña, muriendo instantáneamente por una fractura de la columna cervical. Olivia se encontró atrapada en un pequeño bolsillo de aire, pero no pudo salir cavando debido al peso y la densidad de la nieve sobre ella. Olivia sobrevivió durante aproximadamente 35 minutos en su cueva de nieve, pero finalmente sucumbió a la asfixia a medida que su limitado bolsillo de aire se llenaba gradualmente de dióxido de carbono de su propia respiración. Los escombros de la avalancha formaron un sello impermeable que impidió que el aire fresco llegara a su ubicación. El equipo de patrulla de esquí y rescate de avalanchas localizó las señales de sus balizas a las 3:45 de la tarde, pero ambas víctimas estaban fallecidas cuando fueron extraídas del campo de escombros. La investigación reveló que la avalancha fue provocada por la acumulación de nieve por el viento que ocurrió durante la noche, creando condiciones inestables que no se reflejaron en el boletín de avalanchas de la mañana. El Centro de Información de Avalanchas de Colorado actualizó sus modelos de pronóstico para tener mejor en cuenta los eventos de carga de viento rápida en terrenos similares. Era el 26 de junio de 2003 en el Stade de Gerland, en Lyon, Francia. La semifinal de la Copa FIFA Confederaciones entre Camerún y Colombia llegaba a su fin. El estadio vibraba de emoción, ya que Camerún ganaba 1-0 y Marc-Vivien Foé, su poderoso centrocampista de 28 años, hacía lo que más amaba: dominar el centro del campo. Antes de este fatídico día, Foé se había convertido en uno de los jugadores más respetados de África. Con una altura de 1,88 m, era una presencia imponente que había conquistado tanto la Premier League inglesa como la Ligue 1 francesa. Jugó para clubes como West Ham United, Manchester City y Lyon, y se convirtió en el favorito del público en todos los lugares a los que iba. Sus compañeros de equipo lo llamaban Marco, y su risa contagiosa resonaba a menudo en los vestuarios. En esa tarde de verano en Lyon, en el minuto 72, las cámaras de televisión captaron un momento que marcaría el fútbol para siempre. Foé trotaba aparentemente de manera discreta cerca del círculo central, lejos de otros jugadores, pero de repente, sin ninguna advertencia o contacto, se desplomó.
La forma en que cayó hizo que el estadio se quedara instantáneamente en silencio. Eso no fue una lesión de fútbol normal. El personal médico se apresuró al campo mientras sus compañeros de equipo observaban con creciente preocupación. Intentaron reanimarlo directamente allí en el césped antes de llevarlo en una camilla a las instalaciones médicas debajo del estadio. Durante 45 minutos agonizantes, los médicos lucharon por hacer que su corazón volviera a latir. Pero Marco nunca volvería a levantarse. La noticia de su muerte sacudió al mundo del fútbol. Sus compañeros, que aún celebraban su victoria en el vestuario, quedaron atónitos cuando el capitán Rigobert Song les dio la trágica noticia. «¡Marco! ¡Marco!», gritó diciéndoles que su amigo ya no vivía. Incluso el entrenador alemán del equipo, Winfried Schäfer, rompió en llanto al ver a la madre y la esposa de Foé llorando sobre su cuerpo. 2 autopsias deberían mostrar más tarde que Foé sufría de miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad en la que el músculo del corazón se engrosa anormalmente. Expertos médicos explicaron que las personas con esta enfermedad tienen de 3 a 5 veces más probabilidades de sufrir un paro cardíaco durante un esfuerzo físico intenso. Lo más cruel de esto, generalmente no hay señales de advertencia hasta que es demasiado tarde. La tragedia adquirió una dimensión aún más profunda cuando se conocieron detalles de la vida privada de Foé. Había construido una academia deportiva en su ciudad natal, Yaoundé, y enviaba dinero a casa cada mes para financiar su construcción. Debería ser su legado, un regalo que ayudaría a los jóvenes jugadores cameruneses a seguir sus pasos. Pero en su lugar, se convirtió en su última morada. Su cuerpo fue enterrado en el terreno del complejo inacabado. Los efectos de la muerte de Foé fueron inmediatos y duraderos. Los protocolos médicos de la FIFA fueron revisados, con mejoras en los exámenes cardiológicos y medidas de emergencia obligatorias directamente al borde del campo de juego. Manchester City retiró su número de camiseta 23, mientras que Lyon nombró una calle en su honor. El mundo del fútbol se unió en duelo durante la final de la Copa Confederaciones entre Francia y Camerún, en la que la estrella francesa Thierry Henry se echó a llorar antes del pitido inicial. Sin embargo, lo más conmovedor fue el cambio en la selección nacional de Camerún. Después de sus triunfos en la Copa Africana de Naciones 2000 y 2002, con Foé como pieza central de su mediocampo, no han vuelto a ganar el torneo desde su muerte. Su muerte no solo marcó la pérdida de un jugador, sino también el fin de una era para el fútbol camerunés. Hoy en día, una estatua de Foé se encuentra frente a su academia abandonada en Yaoundé, un monumento silencioso de sueños no cumplidos. Su sobrino Nama Mavogo visita semanalmente la tumba de su tío y se encarga de su cuidado, mientras siente el peso de lo que él llama negligencia. El bloque de mármol que marca el último lugar de descanso de Foé sigue siendo la única parte bien cuidada de lo que una vez debió ser su gran regalo al fútbol camerunés. La historia de Marc-Vivien Foé es un recordatorio desgarrador de que incluso los atletas más fuertes no son inmortales. Su muerte cambió el fútbol para siempre y condujo a mejores medidas de prevención médica, que probablemente han salvado la vida de otros jugadores. Pero para aquellos que lo conocieron, que escucharon su risa en el vestuario o vieron sus poderosas carreras en el mediocampo, ningún cambio positivo puede llenar el vacío que dejó su pérdida. Era un día de verano del año 1981, cuando la 28 años de edad, Dounia Zayek, su esposo Rafik y sus 3 hijos visitaron las cataratas del Niágara en el lado canadiense. La familia, que había emigrado desde el Líbano y llevaba 8 años viviendo en Toronto, pero lo que comenzó como un día de alegría pronto se convertiría en una tragedia desgarradora que conmovería y dividiría la opinión pública. Dounia llevaba a su hijo Hashem, de 2 meses en brazos, cuando se acercaron a la barandilla de piedra cerca de las cataratas Horseshoe. El bebé, que sufría de una leve enfermedad respiratoria, era profundamente amado por su familia. Amigos declararon más tarde que Dounia amaba a su tan esperado tercer hijo por encima de todo y casi nunca se la veía sin él. A pesar de sus problemas de salud, Hashem era el centro del mundo de su madre. Cuando Rafik se fue a comprar película para su cámara, Dunja estaba cerca de la barandilla,
a unos 3,6 metros del punto donde el río Niágara cae por las cataratas. La barandilla tenía aproximadamente 90 centímetros de altura, diseñada para que los visitantes se mantuvieran seguros, pero aún así pudieran admirar la fuerza de la naturaleza. Hisham estaba en los brazos de su madre, envuelto en una manta ligera, a pesar del calor del verano. Lo que sucedió a continuación fue posteriormente disputado en el tribunal y discutido en salas de estar en todo Canadá. Según los testimonios, Dunja de repente se tambaleó hacia atrás. Parecía insegura sobre sus pies. Con una mano se tocó la cabeza y gritó que estaba mareada. En ese momento de desorientación, Hisham se deslizó de su agarre y cayó sobre la barandilla. Los turistas cercanos gritaron horrorizados cuando el diminuto bebé fue arrastrado por la fuerte corriente. En cuestión de segundos, Hisham fue arrastrado por el abismo de 49 metros de altura de las cataratas Horseshoe, donde cada segundo caen 2.800.000 litros de agua. La fuerza de una caída así sería devastadora para cualquier persona, más aún para un bebé vulnerable de 2 meses. Dunja entró en pánico. Gritaba repetidamente por su bebé. Abrumada por la tristeza, intentó acercarse al agua, pero su familia y los presentes la detuvieron. Fue llevada al Hospital General de Greater Niagara, donde los médicos la sedaron fuertemente debido a su estado emocional extremo. En los días siguientes, las operaciones de búsqueda se centraron en recuperar el cuerpo de Hisham. Operadores de barcos turísticos peinaban el agua, pero la fuerte corriente y las rocas afiladas dificultaban considerablemente la búsqueda. Las autoridades advirtieron a la familia que el cuerpo del bebé posiblemente nunca sería encontrado. Una predicción que, trágicamente, se cumpliría. Al principio, la policía consideró el incidente como un trágico accidente. Dunja aseguró que había tenido un ataque de mareo, y los testigos confirmaron sus movimientos tambaleantes y su desesperación inmediata. Pero solo unos días después, el caso dio un giro sorprendente. La Policía Regional de Niagara arrestó a Dunja y presentó cargos por asesinato en segundo grado. Los investigadores habían realizado pruebas con una muñeca de bebé de 6 kilogramos para simular el incidente y afirmaron que sus resultados generarían dudas sobre la versión de los hechos de Dunja. En caso de condena, enfrentaba una pena de cadena perpetua. El caso atrajo la atención nacional y la sala del tribunal se convirtió en el escenario de opiniones opuestas sobre lo que realmente sucedió aquel día. La defensa de Dunja, encabezada por el abogado Edward Greenspan, pintó el cuadro de una madre amorosa, completamente dedicada a sus hijos. Amigos declararon que ella se había ocupado constantemente de Hisham y se preocupaba mucho por su salud. Preocupaciones tan fuertes que su médico le había recetado medicamentos para la ansiedad. Tras examinar las pruebas, el juez Donald Wallace determinó que nadie había visto exactamente lo que ocurrió en los momentos antes de la caída de Hisham. Criticó las simulaciones policiales por ser insuficientes y poco fiables. Como no había pruebas suficientes de que Dunja hubiera actuado intencionadamente, el juez desestimó los cargos. Aunque legalmente exonerada, Dunja salió del juzgado como una mujer cambiada. Llorando, expresó sentimientos encontrados de alivio y profunda tristeza al ser consciente de que lo que había perdido nunca volvería. La tragedia de Hisham Sayed, una vida que apenas había comenzado antes de ser arrebatada por las poderosas aguas de las cataratas del Niágara, sigue siendo una de las historias más conmovedoras en la larga historia de las cataratas. Era el 15 de marzo de 2012 y Linda Morrison estaba haciendo lo que mejor sabía hacer miserables a los trabajadores minoristas. La gerente de la tienda departamental de 52 años acababa de pasar 45 minutos destrozando a una cajera adolescente por una devolución de $12 en el Westfield Shopping Center en Riverside, California. El comportamiento de Linda esa noche era un ejemplo clásico de derecho. Había reprendido al joven empleado sin descanso, exigiendo hablar con la sede corporativa y amenazando con arruinar la reputación de la tienda en línea por una disputa trivial de políticas. Su voz se escuchaba por toda la tienda mientras proclamaba en voz alta a otros clientes que esperaban que el servicio al cliente estaba muerto y que el personal era completamente incompetente. No había terminado allí. Linda exigió que el gerente de la tienda proporcionara documentación por escrito de lo que ella llamó violaciones de políticas.
e insistió en obtener la información de contacto de la empresa para poder presentar quejas ante la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales. Su experiencia de más de una década como gerente de ventas al por menor le había enseñado exactamente qué botones presionar para hacer que los trabajadores con salario mínimo se sintieran incómodos. Después de su agotador día de trabajo de 10 horas, esta confrontación fue solo otro martes para Linda, quien era conocida por sus estándares increíblemente altos y su tolerancia cero a cualquier cosa menos que la perfección de los trabajadores de servicio. Mientras Linda se apresuraba por el centro comercial a las 6:45 de la tarde, estaba cargada con múltiples bolsas de compras y su bolso de gran tamaño, usando zapatos nuevos con suela de cuero que había comprado esa mañana. Ya llegaba tarde para encontrarse con su esposo para cenar, lo que aumentaba su nivel de estrés ya elevado. La escalera mecánica ascendente a la que se acercaba había estado haciendo ruidos preocupantes durante 2 semanas. Las solicitudes de mantenimiento quedaron sin atender debido a restricciones presupuestarias, un detalle que resultaría crucial más tarde. Distraída por un mensaje de texto de su esposo sobre los planes para cenar, Linda subió al escalón mecánico sin prestar atención. Sus suelas de cuero liso no encontraron agarre en los escalones de metal recién limpiados y aún húmedos. Cerca de la cima, la física tomó el control. Sus pies resbalaron completamente en la superficie mojada, y mientras se agarraba desesperadamente al pasamanos, sus bolsas pesadas desplazaron su centro de gravedad hacia atrás. El impulso se volvió imparable. La cabeza de Linda golpeó el borde afilado de un escalón de la escalera mecánica con una fuerza devastadora, causando un trauma severo que la dejó inconsciente al instante. Su bufanda suelta se enredó en el mecanismo de la escalera mecánica mientras los compradores, en pánico, se apresuraban a Darius a ayudar. La parada de emergencia se activó en menos de 30 segundos, pero Linda ya había sufrido un trauma craneal fatal por el impacto inicial. Los servicios de emergencia llegaron en 8 minutos, pero fue declarada muerta en el lugar debido a una lesión cerebral traumática. El centro comercial cerró inmediatamente todas las escaleras mecánicas para inspecciones de seguridad e instaló señales de advertencia adicionales. La investigación reveló que la escalera mecánica cumplía con los estándares de seguridad, pero recomendó horarios de mantenimiento más frecuentes. El incidente sirve como un recordatorio contundente de que la vida puede cambiar en un instante, sin importar cuánto control pensemos que tenemos sobre nuestras circunstancias. Era el 15 de agosto de 2017, cuando Daniel Carter, de 24 años, y su esposa Rebecca, de 22 años, tomaron una decisión que les costaría todo. Daniel trabajaba como fotógrafo independiente, especializado en exploración urbana con una personalidad temeraria que lo había hecho algo famoso en las redes sociales. Su obsesión por capturar la foto perfecta a menudo lo llevaba a situaciones peligrosas que la mayoría de las personas evitarían. Rebecca, coordinadora de marketing en una startup tecnológica, había sido inicialmente la voz cautelosa en su relación. Pero durante sus 2 años de matrimonio, el espíritu aventurero de Daniel la había influenciado gradualmente a tomar mayores riesgos. La pareja había acumulado una gran cantidad de 3.000 seguidores en Instagram a través de lo que llamaban noches de citas extremas, presentando lugares peligrosos en los edificios abandonados de Detroit. Su contenido los mostraba explorando lugares que la mayoría de la gente temía entrar, siempre persiguiendo ese próximo momento viral que aumentaría su presencia en línea. En esta noche en particular, Daniel había recibido un aviso de otro explorador urbano sobre un almacén abandonado de 12 pisos en el distrito industrial de Detroit. El edificio presentaba una arquitectura Art Deco única y prometía vistas panorámicas de la ciudad que serían perfectas para su sesión de fotografía al atardecer. A pesar de que la lluvia ligera había mojado las superficies de toda el área, Daniel desestimó cualquier preocupación de seguridad, impulsado por su entusiasmo de capturar fotos antes de que un sistema de tormenta se moviera por la región. A las 7:23 de la tarde, la pareja subió al techo usando una oxidada escalera de incendios. Daniel llevaba su equipo de cámara profesional, mientras Rebecca manejaba una luz de anillo para una mejor iluminación de las fotos. El estado deteriorado del edificio debería haber sido su primera advertencia, pero su enfoque seguía siendo crear contenido para su ansiosa audiencia en línea. Daniel se posicionó cerca del borde del edificio, aproximadamente a 18 pulgadas de una caída de 120 pies hacia la calle abajo. Rebecca estaba a 8 pies detrás de él, operando el equipo de iluminación y probablemente sintiéndose nerviosa por lo cerca que su esposo se estaba acercando al peligroso borde. Mientras Daniel se inclinaba hacia adelante para capturar una toma aérea de la calle abajo, el deteriorado borde de concreto se desmoronó bajo su peso de 180 libras, haciéndole perder el equilibrio de inmediato. Los instintos de Rebecca se activaron mientras se lanzaba hacia más adelante para agarrar la chaqueta de Daniel, tratando desesperadamente de salvar a su esposo de la caída. Sin embargo, su movimiento repentino en la superficie, resbaladiza por la lluvia, hizo que resbalara, enviando a ambos por el borde simultáneamente en un momento aterrador que duró solo segundos.
La pareja cayó 120 pies hacia el implacable pavimento abajo. Daniel golpeó una plataforma de escape de incendios en el 8º piso durante su descenso. El impacto le seccionó la médula espinal y le aplastó la caja torácica antes de que su cuerpo continuara cayendo a la calle. Rebecca cayó directamente sobre la acera de concreto, sufriendo un traumatismo craneal masivo y múltiples fracturas compuestas en todo su cuerpo. Los servicios de emergencia llegaron a las 7:47 de esa noche, después de que testigos llamaran al 911, pero ambas víctimas fueron declaradas muertas en el lugar debido a la gravedad de sus heridas. El Departamento de Policía Metropolitana dictaminó que las muertes fueron accidentales, citando el fallo estructural del deteriorado borde del tejado del edificio como la causa principal de la tragedia. El propietario del almacén enfrentó una responsabilidad civil menor, que resultó en un acuerdo de $45.000 para ambas familias por la seguridad inadecuada de la propiedad. Sus cuentas de redes sociales se convirtieron en memoriales, con sus publicaciones finales sirviendo como advertencias contundentes sobre los peligros de la exploración urbana y campañas de seguridad en línea. El edificio fue demolido 6 meses después, y la ciudad implementó sanciones más estrictas por la intrusión en la exploración urbana, con la esperanza de prevenir tragedias similares en el futuro. Era el 6 de mayo de 2016 en el Estadio Dinamo en Bucarest, Rumania. Los fanáticos lo llamaban el agujero en el suelo, y esa noche iba a ser el escenario de una de las tragedias más evitables en el fútbol. Patrick Ekeng, un centrocampista camerunés de 26 años, había entrado al campo como sustituto para el Dinamo de Bucarest en el minuto 70 contra el Torul. El partido estaba 3-3 y Ekeng estaba decidido a marcar la diferencia. Solo 7 minutos después de su entrada, Ekeng trotaba cerca del círculo central cuando de repente se desplomó. Sin contacto, sin señales de advertencia, simplemente cayó hacia atrás. Sus rodillas cedieron bajo él. El estadio enmudeció mientras los jugadores pedían ayuda médica con pánico. Su compañero de equipo, Sergio Anca, fue el primero en llegar a él y escuchó, como describió, algo que sonaba como el gruñido de un cerdo, el sonido de la respiración hipóxica, cuando el cerebro de Ekeng comenzó a asfixiarse por falta de oxígeno. Hasta ese momento, Ekeng se había esforzado por abrirse camino en las ligas inferiores del fútbol europeo. Su viaje comenzó en los polvorientos campos de Yaoundé, Camerún, donde su madre, una predicadora, lo animaba ocasionalmente desde la línea lateral. Jugó en Francia, Suiza y España, antes de finalmente llegar a Rumanía. Dinamo Bucarest debía ser su gran oportunidad para reconstruir su carrera, por un salario de alrededor de $5.000 al mes. Apenas unas semanas antes, había marcado su primer gol para el club en una semifinal de Copa contra el archirrival Steaua Bucarest. Lo que sucedió después conmocionó al mundo del fútbol. La ambulancia, cuya tripulación fue investigada posteriormente por negligencia, tardó casi 3 minutos en llegar a Ekeng. El desfibrilador que llevaban tenía la batería descargada. Cada minuto que pasaba reducía sus posibilidades de supervivencia en un 7%. Un aficionado del Crystal Palace, Stephen Carpenter, que estaba de visita como turista de fútbol, observó atónito cómo el personal médico dejaba a un lado el llamativo maletín rojo del desfibrilador, creyendo que no era tan grave. Cuando Ekeng finalmente llegó al hospital Floreasca, a solo unas pocas calles del estadio, ya era demasiado tarde. A las 23:25, después de que durante 5 minutos no se detectara actividad eléctrica en su corazón, los médicos lo declararon muerto. El paro cardíaco repentino fue transmitido en vivo por televisión y dejó a los espectadores y compañeros de equipo en estado de shock. Las investigaciones posteriores revelaron un alarmante grado de fallos. El servicio de ambulancias privado Pulse tenía 14 de 15 ambulancias con desfibriladores defectuosos en uso. Las llamadas telefónicas interceptadas por las autoridades demostraron que el personal se ponía de acuerdo para encubrir su negligencia. La doctora Elena Mijaela Duta fue posteriormente condenada a una pena de 18 meses de libertad condicional y obligada a pagar una indemnización de $227.000. Se convirtió en el rostro de un fracaso sistémico que le costó la vida a un joven deportista. Ekeng dejó una esposa embarazada, Natalie, y otro hijo. Su muerte recordó de manera trágica la historia de Camerún en el fútbol. En el año 2003, Marc-Vivien Foé murió de manera similar durante un partido de la Copa Confederaciones. El Dinamo de Bucarest retiró la camiseta número 14 de Ekeng.
Pero el verdadero legado consistió en regulaciones médicas más estrictas en el fútbol rumano. Las secuelas sacaron a la luz otras verdades dolorosas. Su examen médico en enero de 2016 no había detectado defectos cardíacos, aunque expertos señalaron más tarde que tales enfermedades a menudo son difíciles de detectar. El informe de la autopsia fue criticado por médicos internacionales, ya que afirmaba que Ekeng tenía simultáneamente 3 enfermedades cardíacas raras, un diagnóstico casi imposible. De regreso en Yaoundé, sus amigos colgaron una pancarta en la casa inacabada que él estaba construyendo. Un león no muere, duerme, descansa en paz. Su historia se convirtió en un sombrío recordatorio de lo crucial que es una atención médica adecuada en el deporte profesional. Como dijo más tarde su amigo Salif Nogo, murió porque la gente no hizo su trabajo. Al final, la muerte de Patrick Ekeng no solo se trató de un futbolista que murió demasiado joven, sino de un sistema que lo abandonó y de los cambios que su trágica muerte provocó en el deporte. Era el 9 de julio de 1960, cerca de las cataratas del Niágara. El sol de verano brillaba intensamente mientras el cuarentón James Honeycutt se preparaba para un agradable paseo en bote por el río Niágara Superior. Jim era un contratista de construcción de Raleigh, Carolina del Norte, que trabajaba en el proyecto hidroeléctrico de la Comisión de Parques de Niágara. Para esa tarde, había invitado al niño de 7 años, Roger Woodward, y a su hermana de 17 años, Diane, a un paseo en su bote de aluminio de 4,3 metros, impulsado por un modesto motor fuera de borda Evinrude de 7,5 caballos de fuerza. Los padres de los niños, Woodward, confiaban completamente en Jim. Antes de partir, se aseguró de que ambos niños llevaran chalecos salvavidas, una decisión que más tarde sería de vital importancia. El trío partió del Lynch Trailer Camp a lo largo de la orilla estadounidense, aproximadamente a 8 kilómetros por encima de las cataratas. La excursión comenzó tranquilamente. Jim mostró a los niños la belleza paisajística del río. Aproximadamente 1,6 kilómetros por encima de las rugientes Horseshoe Falls ocurrió el accidente. Jim intentó girar el bote cuando el motor de repente tartamudeó y se apagó. Al revisar el motor, descubrió que el pasador de la hélice se había roto, un defecto mecánico catastrófico en el peor momento posible. El bote estaba ahora indefenso ante la implacable corriente del río. Jim agarró rápidamente los remos y comenzó desesperadamente a dirigir el bote hacia la orilla. Pero el río Niágara, que transporta 2,8 millones de litros de agua por segundo hacia las cataratas, era demasiado fuerte. Mientras el bote se acercaba cada vez más al peligro, Jim se concentró completamente en la seguridad de los niños y verificó que sus chalecos salvavidas estuvieran bien puestos. Para él mismo, en el caos no le quedó tiempo para ponerse uno. Cerca de las cataratas, el agua se volvía cada vez más turbulenta. Enormes olas sacudieron violentamente el pequeño bote hasta que chocó contra una roca y volcó. Los 3 pasajeros fueron lanzados a los rápidos espumosos. La fuerza del agua separó a Diane de Jim y Roger. Ella pudo aferrarse brevemente al bote volcado antes de que una poderosa ola la arrastrara bajo el agua. Cuando Diane volvió a salir a la superficie, fue arrastrada hacia Terrapin Point en Goat Island. Allí, el conductor de camión de 44 años, John Hayes, de Vauxhall, Nueva Jersey, la vio luchando en el agua. En un acto heroico, Hayes trepó la barandilla, se aseguró con una pierna entre los barrotes y extendió la mano hacia Diane. Con la ayuda de otro turista, John Quattrocchi, la llevaron a salvo a solo 6 metros del abismo. Mientras tanto, Jim sostenía al pequeño Roger mientras se dirigían hacia las cataratas. Testigos informaron que vieron a Jim abrazar fuertemente al niño e intentar protegerlo, incluso cuando se acercaban al borde. Luego, en un último acto de desinterés, Jim empujó a Roger lejos de sí, tal vez con la esperanza de que su menor peso y el chaleco salvavidas le dieran mejores posibilidades de sobrevivir. A las 12:55, ambos cayeron por el abismo de 51 metros de altura de las cataratas Horseshoe. En lo que muchos llaman el milagro de Niágara, Roger Woodward sobrevivió a la caída. Su poco peso, solo 25 kilogramos, y el chaleco salvavidas naranja le ayudaron a evitar las rocas escarpadas en la base. La tripulación del Maid of the Mist 2 lo descubrió mientras flotaba en el agua y lo subió a bordo con un salvavidas tras 3 intentos. Roger
solo sufrió cortes y contusiones leves. Jim Honeycutt no tuvo tanta suerte. Sin chaleco salvavidas y expuesto a las fuerzas enormes de las cataratas, desapareció bajo las espumosas aguas. A pesar de intensas búsquedas, su cuerpo fue encontrado 3 días después, a unos 400 metros río abajo. La tragedia y el milagro de ese día se convirtieron en una leyenda en la historia de las cataratas del Niágara. Roger Woodward se convirtió en la primera persona conocida en sobrevivir a una caída sin protección sobre las cataratas, mientras que el último acto de Jim Honeycutt, asegurar la vida de los niños, probablemente les salvó la vida, a costa de la suya. Hoy, una pequeña placa conmemorativa cerca de Terrapin Point recuerda este extraordinario acontecimiento, un testimonio del inmenso poder de la naturaleza y del sacrificio supremo de un hombre. Era el 12 de septiembre de 2014, cuando la dedicación de Margaret Thompson a los estándares del vecindario llevaría a un encuentro trágico en Charlotte, Carolina del Norte. Margaret Thompson, de 55 años, era miembro activo de la asociación de su vecindario en el área residencial Oakwood. Encarnaba al típico vigilante del vecindario, del tipo que medía la altura del césped con reglas, llevaba registros detallados de infracciones menores y creía que su interpretación de las normas comunitarias era la ley absoluta. Margaret poseía un sentido inquebrantable de superioridad, tratando a cada propietario como un posible infractor que necesitaba supervisión constante. Se enorgullecía enormemente de mantener los estándares de la comunidad y pasaba sus días asegurándose de que cada residente siguiera las pautas establecidas. Esa tarde, Margaret había confrontado a 3 vecinos diferentes sobre varias infracciones que descubrió durante sus rondas. Su primera parada involucró a una familia cuyos hijos habían hecho dibujos con tiza en su propia entrada. La naturaleza controladora de Margaret emergió cuando exigió que eliminaran los dibujos coloridos de inmediato, citando las normas de la comunidad. La familia Johnson se convirtió en su próximo objetivo, cuando Margaret notó que sus cubos de basura seguían siendo visibles desde la calle 30 minutos después de la hora de recogida designada. Mostrando un comportamiento clásico de privilegio, los amenazó con una multa de $200 por esta infracción. La señora, el jardín de rosas de García, llamó la atención de Margaret a continuación. Las rosas habían crecido 5 centímetros sobre la línea de la propiedad y la actitud condescendiente de Margaret se mostró plenamente mientras reprendía en voz alta a la mujer, insistiendo en que el crecimiento excesivo estaba destruyendo el valor de las propiedades del vecindario. Cuando un vecino sugirió que Margaret estaba siendo irrazonable, su complejo de superioridad defensiva se activó al declararse la única persona que realmente se preocupaba por mantener los estándares y amenazó con denunciarlos a las autoridades de la ciudad. A las 7:15 de la tarde, Margaret comenzó su ruta habitual de la noche para revisar las propiedades y asegurar el cumplimiento de las normas del vecindario. Llevaba su teléfono y cuaderno para documentar cualquier problema que observara durante su caminata. El clima estaba despejado, pero ventoso, con ráfagas que alcanzaban hasta 25 millas por hora durante el día. Una compañía de servicios públicos local estaba realizando mantenimiento rutinario de líneas eléctricas en el área, con equipos trabajando en líneas elevadas a pesar de las desafiantes condiciones de viento. Margaret se detuvo debajo de un poste de servicios públicos para fotografiar lo que creía que era un jardín mal mantenido. A 9 metros sobre ella, un trabajador de servicios públicos estaba asegurando una línea eléctrica que había sido aflojada por el viento persistente. Una ráfaga repentina de viento hizo que el trabajador perdiera el control de una abrazadera de cable de metal pesado que pesaba 3,5 kilos. La abrazadera cayó del poste justo cuando Margaret miró hacia arriba después de escuchar el grito de advertencia del trabajador. La abrazadera de metal golpeó a Margaret directamente en la cabeza, causando un trauma craneal severo. Inmediatamente se desplomó y perdió el conocimiento a los pocos segundos del impacto. Otros residentes y el equipo de servicios públicos llamaron de inmediato al 911 e intentaron brindar primeros auxilios mientras esperaban a los servicios de emergencia. Margaret fue rápidamente trasladada al hospital, donde los cirujanos realizaron una cirugía de emergencia para tratar su lesión cerebral traumática. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, Margaret murió 3 horas después, debido al trauma severo en la cabeza que sufrió en el accidente. La compañía de servicios públicos respondió a la tragedia implementando protocolos de seguridad más estrictos para el trabajo realizado durante condiciones de viento. También mejoraron sus procedimientos de aseguramiento del equipo para prevenir accidentes similares. La asociación de vecinos estableció un jardín conmemorativo en honor a Margaret en el centro comunitario local, reconociendo su dedicación a la comunidad a pesar de las circunstancias de su muerte. Se adoptaron nuevas regulaciones de seguridad que requieren zonas de seguridad a nivel del suelo durante todo el trabajo de servicios públicos aéreos, asegurando una mejor protección para los peatones y residentes en el área. El último día de aplicación de normas de Margaret Thompson en el vecindario terminó en una tragedia inesperada. Su incansable búsqueda de infracciones la colocó finalmente en el camino del peligro que caía.
Era el 22 de julio de 2016 cuando Joshua Bennett, de 31 años, y su esposa Hannah, de 28 años, alcanzaron la cumbre que se convertiría en su destino final. Joshua trabajaba como ingeniero de software para una empresa tecnológica de Boston, pero su verdadera pasión residía en conquistar las cumbres más altas de Nueva Inglaterra. Un excursionista experimentado con 47 de las 48 montañas más altas de la región ya conquistadas, poseía la mentalidad metódica tanto de un programador como de un montañista experimentado. Hannah trabajaba como enfermera pediátrica en el Hospital Infantil de Boston, donde su naturaleza cariñosa y manos firmes salvaban vidas jóvenes a diario. Inicialmente con miedo a las alturas, ella había estado decidida a vencer sus temores a través de las caminatas con Joshua, ganando gradualmente confianza en picos más pequeños antes de intentar las cumbres más desafiantes. Su objetivo compartido de completar el desafío de los 48 4000 se había convertido en una experiencia de unión a lo largo de sus 5 años de matrimonio. La pareja planeó este intento de ascenso al monte Washington como su pico final para completar el prestigioso desafío de senderismo, eligiendo celebrar su 5º aniversario de bodas con este logro. Comenzaron su ascenso a las 5:30 de la mañana por el sendero Tuckerman Ravine, llevando equipo mínimo a pesar de los pronósticos del tiempo que predecían tormentas eléctricas por la tarde. La experiencia de Joshua le había enseñado que comenzar temprano por la mañana generalmente permitía a los excursionistas llegar a la cima y descender antes de que llegara el clima peligroso. A las 11:45 llegaron a la cima en condiciones despejadas, sintiéndose triunfantes por haber completado su objetivo tan anhelado. Sin embargo, Joshua notó que se acercaban rápidamente nubes cumulonimbus desde el oeste, indicando el desarrollo de un clima severo que podría llegar mucho antes de lo previsto. A las 12:20 de la tarde, la pareja estaba fotografiando cerca de la estación meteorológica en la cima cuando el primer rayo golpeó la torre de radio cercana, creando una descarga eléctrica masiva. Joshua reconoció de inmediato el peligro extremo y comenzó a guiar a Hannah hacia el refugio de emergencia. Pero la estructura metálica de la estación meteorológica había creado una zona de alto riesgo de atracción de rayos alrededor de su posición. El segundo rayo cayó a las 12:23, golpeando directamente a Joshua mientras llevaba bastones de senderismo de metal. 30.000 voltios de electricidad recorrieron su cuerpo, deteniendo instantáneamente su corazón y causando un daño interno masivo. La corriente eléctrica viajó a través de la superficie de granito mojada hacia Hannah, quien estaba tocando la mochila de Joshua en el momento del impacto. Hannah sufrió quemaduras graves en el 60% de su cuerpo, mientras la electricidad encontraba su camino a tierra a través de su cuerpo. La descarga eléctrica masiva indujo una arritmia cardíaca, haciendo que su corazón latiera de manera irregular e ineficaz. Aunque sobrevivió al impacto inicial, el daño eléctrico a su sistema nervioso causó insuficiencia respiratoria, ya que la capacidad de su cuerpo para controlar la respiración se vio comprometida. Hannah murió 14 minutos después del rayo. Su cuerpo se apagó debido al enorme trauma eléctrico que había soportado. La pareja yacía inmóvil en la cima de granito mientras la tormenta continuaba rugiendo a su alrededor. El personal del observatorio del monte Washington descubrió sus cuerpos a las 2:15 de la tarde después de que pasó la tormenta, con ambos víctimas mostrando patrones de quemaduras característicos de un rayo. La investigación del Servicio Meteorológico Nacional reveló que el rayo fue parte de una tormenta severa que produjo más de 400 rayos en un radio de 10 millas. Se implementaron nuevos protocolos de seguridad que requieren que todos los visitantes de la cumbre evacúen por debajo de la línea de árboles cuando se detecta un rayo a menos de 10 millas de la montaña. Era el 24 de marzo de 2018 en la Deltaplex Arena, en Grand Rapids, Michigan. Los Grand Rapids Drive de la G-League disputaban su último partido de la temporada regular contra los Long Island Nets, con un lugar en los playoffs en juego. Zeke Upshaw, un escolta de 26 años, jugó un partido sólido y había anotado 11 puntos en 29 minutos. Con 47 segundos restantes en el reloj y una ventaja de 100-90 de su equipo, nadie podría haber previsto que una tragedia estaba a punto de ocurrir. Fuera del balón en la línea de fondo, Upshaw cayó de repente con el rostro hacia abajo sobre el parquet. Sus palmas miraban hacia arriba, su cuerpo permanecía inmóvil. Durante 6 segundos cruciales parecía que nadie lo notaba. Luego reaccionó un jugador contrario, luego otro, hasta que finalmente el árbitro interrumpió el juego con un silbato. Los casi 2000 espectadores enmudecieron y miraron horrorizados cómo la vida de un joven se desvanecía lentamente. Hasta ese momento, Upshaw había vivido su sueño de baloncesto.
Después de pasar por la Universidad Estatal de Illinois y más tarde como transferido graduado en la Universidad de Hofstra, se había abierto camino en el baloncesto profesional. Su porcentaje de tiros de 3 puntos de 40,9% en esta temporada daba esperanzas de una posible invitación a la NBA Summer League. Incluso si la NBA no llamaba, había conversaciones sobre oportunidades en las principales ligas europeas. Pero lo que sucedió después reveló un trágico fallo de las medidas de emergencia. El personal médico se reunió a su alrededor, pero nadie comprobó su pulso. Nadie lo giró. Nadie verificó si respiraba. Pasaron 2 minutos antes de que los paramédicos, sin prisa, entraran al campo con una camilla. 7 minutos críticos transcurrieron antes de que comenzaran con la reanimación en la ambulancia. Un desfibrilador, que se veía en la camilla, nunca fue utilizado. Aproximadamente a 2.600 kilómetros de distancia en Henderson, Nevada, la madre de Upshaw, Jewel, seguía los acontecimientos a través de una transmisión en vivo por Facebook. Su novia Julia Turner, a quien todos llamaban su prometida porque él quería proponerle matrimonio después de la temporada, gritaba al teléfono mientras observaban impotente juntos. En Facebook corrían las noticias por el feed. Ricen por Thicke. Di una oración por Thicke. Las investigaciones posteriores sacaron a la luz detalles aterradores. 9 meses antes de su muerte, Upshaw se había desplomado en un gimnasio en Las Vegas. Los análisis de sangre mostraron niveles elevados de troponina, una proteína que se libera cuando el corazón sufre daño. A pesar de estas señales de advertencia, fue autorizado para jugar después de una noche en el hospital. En sus papeles de alta solo decía: puede reanudar sus actividades normales tan pronto como se sienta mejor. 40 minutos después de su colapso, el corazón de Upshaw finalmente volvió a latir en el hospital, pero ya era demasiado tarde. 2 días después, el 26 de marzo, su madre tuvo que tomar la desgarradora decisión de desconectar las máquinas de soporte vital. La autopsia reveló que padecía una enfermedad cardíaca que había pasado desapercibida a pesar de 3 exámenes cardiológicos diferentes en los últimos 16 meses. Su funeral atrajo a más de 1.000 personas al sur de Chicago. Habló un concejal, así como el exsecretario de Educación de los Estados Unidos, Art Duncan. Upshaw fue enterrado en el legendario cementerio Oakwood, no lejos de la tumba de Jesse Owens, un último tributo a un joven que, como hijo de una madre soltera, llegó al baloncesto profesional. La muerte de Thicke Upshaw llevó a cambios significativos en los protocolos médicos de la G-League. Su madre fundó la Fundación Thicke Upshaw para educar a escuelas y organizaciones deportivas sobre el paro cardíaco repentino. Su mensaje es simple pero crucial. Si alguien se desploma, siempre se debe pensar primero en un problema cardíaco. Cada mes recibe notificaciones sobre incidentes similares. Cada uno le recuerda aquella noche terrible. La tragedia de Thicke Upshaw no solo fue la pérdida de un deportista prometedor, sino que también reveló fallos sistémicos en la atención de emergencia y el diagnóstico médico. Su muerte mostró lo cruciales que son los primeros minutos en un paro cardíaco. Deciden entre la vida y la muerte. Mientras que desde entonces otros atletas han sido rescatados tras colapsos similares, la historia de Upshaw sigue siendo un recordatorio aleccionador de por qué los protocolos médicos en el deporte son de suma importancia. Su legado vive en la fundación que lleva su nombre, con el objetivo de asegurar que en la próxima emergencia alguien sepa exactamente qué hacer. Era el 1 de octubre de 1995 en las cataratas del Niágara. La atmósfera era electrizante, mientras miles de turistas se reunían para admirar la impresionante fuerza de las Horseshoe Falls. Entre ellos estaba Robert Overacker, un especialista de 39 años de Camarillo, California, que se preparaba para lo que consideraba su mayor hazaña. Esta no fue una decisión espontánea. Durante 7 años, Robert había planeado meticulosamente este truco: conducir una moto acuática sobre las cataratas del Niágara y activar un paracaídas propulsado por cohetes. Su misión no solo era por la emoción. En su moto acuática había un cartel con la inscripción Save the Homeless, un símbolo de su causa para llamar la atención sobre un tema importante para él. A las 12:35, Robert entró en el río Niágara cerca de la central eléctrica canadiense de Niágara. Vestido con un traje de neopreno y equipado con un paracaídas especialmente diseñado, arrancó su jet ski y se dirigió hacia las rugientes cataratas.
Su hermanastro y un amigo cercano estaban entre los espectadores, listos con cámaras para capturar el esperado momento de triunfo. Cuando Robert sich dem Rand der Horseshoe Falls näherte, wirkte bemerkenswert ruhig und konzentriert. Die Zuschauer beobachteten ehrfürchtig, wie geschickt durch das aufgewühlte Wasser manövrierte. Am Rand angekommen, setzte seinen Plan in die Tat sprang vom Jetski ab und aktivierte die Rakete, die seinen Fallschirm auslösen sollte. Por un breve y esperanzador momento, parecía que todo funcionaba. Entonces ocurrió el desastre. Un error grave se hizo evidente. El paracaídas se había desprendido del cuerpo de Robert, en lugar de abrirse correctamente. En lugar de deslizarse con seguridad, cayó 55 metros en las turbulentas aguas debajo de él. La emoción de la multitud se transformó en horror al darse cuenta de que algo había salido terriblemente mal. Al pie de las cataratas estalló el caos. El barco de excursión Maid of the Mist estaba cerca y su tripulación reaccionó de inmediato. Algunos espectadores creyeron al principio que Robert podría haber sobrevivido y tomaron el fuerte movimiento del agua por movimientos de nado. Pero, trágicamente, ese no fue el caso. La tripulación recuperó el cuerpo de Robert y lo llevó a tierra. A pesar de los desesperados intentos de rescate, fue declarado muerto una hora después en el Hospital General de Greater Niagara. Las lesiones que sufrió por el violento impacto hicieron imposible su supervivencia. Posteriormente, los investigadores detectaron una negligencia devastadora. Robert no había empacado el paracaídas él mismo. Para un truco que se preparó durante más de 7 años, este único error resultó ser fatal. Su esposa Lori Oberecker se quedó para llorar la muerte prematura de su marido. La pareja no tenía hijos. Robert se convirtió en la 15ª persona desde 1901 en descender intencionalmente por las cataratas del Niágara con un dispositivo, y en la 5ª en morir en tal intento. Su muerte reavivó los debates sobre los peligros de tales acrobacias, tras lo cual las autoridades de ambos lados de las cataratas introdujeron altas multas de hasta $10.000 canadienses en Canadá y $25.000 estadounidenses en los Estados Unidos para disuadir intentos similares. Tom Dettenbeck, un despachador de la policía del parque, explicó más tarde la física mortal de tales caídas. Cuando uno golpea el agua desde tal altura, es como si chocara contra concreto. Allí caen 1 millón de galones de agua por segundo sobre las cataratas. Esa es una fuerza enorme, una energía inmensa. Lo que hace que la historia de Roberts sea particularmente impactante es el hecho de que ya había viajado 2 veces antes a las cataratas con la intención de realizar el truco. Ambas veces, sus amigos pudieron disuadirlo. Sin embargo, esta tercera visita fue diferente. Su decisión era inquebrantable, a pesar de todos los riesgos. El turista alemán Manfred Baldus grabó accidentalmente todo el incidente en video. Las grabaciones muestran los últimos momentos de Robert, levantando triunfante los puños al aire mientras se acerca al borde, sin darse cuenta de que el fallo fatal estaba a punto de ocurrir. Clay Schmidt, quien luego subió el video en línea, escribió que Robert se fue de la mejor manera posible, con los puños en alto. Los testigos que estuvieron en el lugar ese día aún recuerdan el terrible suceso. Un turista que observaba desde el balcón de un hotel dijo más tarde: «Me giré hacia mis amigos y murmuré que probablemente nunca volvería a beber alcohol. Acababa de ver a un hombre en una moto acuática pasar por las cataratas». La historia de Robert Oberecker sigue siendo un recordatorio aleccionador de la fuerza bruta e implacable de las cataratas del Niágara. Una fuerza de la naturaleza que continúa inspirando asombro, respeto y, a veces, trágicos errores de juicio. Su nombre está ahora para siempre vinculado a las cataratas que intentó conquistar. Un testimonio del valor humano y de la superioridad de la naturaleza. Era el 3 de junio de 2013, cuando la incansable búsqueda de la verdad sobre la seguridad alimentaria de Patricia Chen la llevaría a un final horrible en el mercado de agricultores del centro de Eugene, Oregón. Patricia Chen, una bloguera de alimentos de 47 años, había hecho de exponer prácticas cuestionables de los vendedores su misión personal. Conocida por su estilo abrasivo de interrogación y su total desprecio por los límites sociales, Patricia se había ganado la reputación de ser la visitante más temida del mercado. Los vendedores se estremecían cuando la veían acercarse, sabiendo que monopolizaría su tiempo con preguntas agresivas mientras alejaba a los clientes que pagaban. Sus seguidores del blog alababan su dedicación, pero quienes se encontraban con Patricia en persona
La encontraban insoportablemente moralista y confrontativa. Trataba cada interacción con los vendedores como una investigación criminal, mostrando cero empatía por los pequeños empresarios que intentaban ganarse la vida. Esa mañana de sábado, llegó con su computadora portátil, lista para documentar lo que sospechaba eran certificaciones orgánicas fraudulentas en el bullicioso mercado. Patricia acorraló a un vendedor de productos orgánicos durante 20 minutos agotadores, cuestionando en voz alta sus credenciales de certificación y exigiendo ver documentación mientras los clientes frustrados formaban una fila creciente detrás de ella. Su voz se escuchó por todo el mercado, mientras anunciaba que estaba exponiendo afirmaciones orgánicas fraudulentas y amenazaba con denunciarlo a las autoridades agrícolas del estado. Cuando el vendedor le pidió amablemente que bajara la voz, Patricia declaró que tenía todo el derecho de proteger a los consumidores de sus mentiras y comenzó a filmarlo sin permiso. Ella bloqueó a otros clientes para que no se acercaran al puesto, completamente ajena a su creciente frustración mientras continuaba su interrogatorio. La administración del mercado se le acercó varias veces, pidiéndole que se moviera, pero Patricia los desestimó con la misma actitud arrogante que le había hecho tantos enemigos. Su visión de túnel y su necesidad obsesiva de tener razón la cegaron a todo lo demás que sucedía a su alrededor. A las 10:30 de la mañana, Patricia se movió detrás del camión de reparto para fotografiar cajas de productos, su atención completamente centrada en la pantalla de su cámara. El mismo enfoque obsesivo que la hacía tan insoportable ahora la ponía en peligro mortal. El conductor, incapaz de verla en su punto ciego a pesar de tener espejos, comenzó a retroceder. La alarma de retroceso del camión había fallado, pero incluso si hubiera funcionado, la historia de Patricia mostraba que rara vez prestaba atención a algo que no sirviera a su agenda investigativa. Ella permaneció absorta en su documentación, sin darse cuenta del camión que se movía hacia ella hasta que fue demasiado tarde. El parachoques trasero del camión golpeó a Patricia con una fuerza devastadora, derribándola al suelo y causándole múltiples fracturas. La rueda trasera pasó sobre su torso inferior antes de que el conductor se diera cuenta de lo que había sucedido y se detuviera. Patricia sufrió una hemorragia interna severa y entró en estado de shock, pero permaneció consciente, incapaz de moverse de donde yacía. Los paramédicos llegaron en 6 minutos después del accidente y le brindaron atención médica inmediata, pero sus heridas eran demasiado graves. A pesar de su rápida respuesta, Patricia murió por hemorragia interna mientras era trasladada al hospital. Su última investigación terminó en tragedia. El mercado de agricultores implementó de inmediato nuevos protocolos de seguridad, incluyendo rutas designadas para vehículos y observadores obligatorios para todas las entregas. Instalaron cámaras de retroceso y sensores de proximidad en todos los vehículos de entrega para prevenir accidentes similares. El conductor del camión enfrentó cargos de homicidio vehicular, pero finalmente no fue considerado penalmente responsable debido a la falla del equipo que desactivó la alarma de retroceso. La muerte de Patricia Chen se convirtió en un trágico recordatorio de cómo el comportamiento obsesivo y el desprecio por el entorno pueden tener consecuencias mortales. Era el 3 de junio de 2018, cuando Michael Lawson, de 29 años, y su esposa Emily, de 26 años, descendieron a lo que se convertiría en su tumba submarina. Michael trabajaba como instructor de buceo certificado con 8 años de experiencia en una tienda de buceo local, conocido en toda la comunidad de buceo por su enfoque metódico hacia los protocolos de seguridad bajo el agua. Su personalidad reflejaba la naturaleza cuidadosa requerida para su profesión, siempre revisando el equipo 2 veces y siguiendo los procedimientos establecidos al pie de la letra. Emily era una estudiante de posgrado en biología marina, investigando ecosistemas de agua dulce, recientemente certificada en buceo avanzado en aguas abiertas, con más de 200 inmersiones registradas. Su enfoque académico en los microorganismos que habitan en cuevas había llevado a la pareja al sistema de cuevas Blue Hole en Santa Rosa, Nuevo México, donde necesitaba muestras de agua de profundidades superiores a 80 pies para su investigación de tesis. La pareja llegó al Blue Hole a las 9 de la mañana con equipo completo de buceo técnico, incluyendo tanques gemelos, cámaras submarinas y equipo especializado para la recolección de muestras. Las condiciones meteorológicas parecían ideales, con condiciones de superficie calmadas, pero Michael notó una perturbación inusual de sedimentos que sugería actividad geológica reciente en el sistema de cuevas. A pesar de esta observación, decidieron continuar con la inmersión, confiando en su experiencia combinada y en el equipo de seguridad adecuado. A las 10:15, la pareja descendió a una profundidad de 85 pies, siguiendo el pasaje principal de la cueva hacia el punto de recolección de investigación de Emily, mientras mantenían los protocolos adecuados del sistema de compañeros. Las formaciones de piedra caliza a su alrededor creaban un entorno de otro mundo, pero también presentaban peligros ocultos que pronto se harían evidentes. Emily comenzó a recoger muestras de sedimento cerca de una formación de piedra caliza, particularmente interesante,
cuando el desastre ocurrió sin previo aviso. Un repentino desprendimiento de rocas, provocado por el movimiento de sus aletas que perturbó la ya inestable geología, hizo que una roca de 3 toneladas cayera bloqueando su salida principal. El impacto creó un sello completo, atrapándolos en el sistema de cuevas sin una salida clara. Michael intentó inmediatamente despejar la obstrucción usando su cuchillo de buceo y sus manos desnudas, pero el esfuerzo consumió cantidades excesivas de su preciado suministro de aire. Peor aún, su excavación frenética creó nubes de sedimento adicionales que redujeron la visibilidad a 0 absoluto, haciendo la navegación casi imposible en el ya confuso diseño de la cueva. Con los suministros de aire volviéndose críticamente bajos, el medidor de Michael marcando 500 psi y el de Emily mostrando 400 psi, intentaron localizar una ruta de salida alternativa a través del sistema de cuevas laberíntico. Sin embargo, la combinación de visibilidad nula, territorio desconocido y el pánico creciente comenzó a pasar factura a ambos buceadores. A su profundidad actual, ambos buceadores comenzaron a experimentar narcosis por nitrógeno, una condición que afecta el juicio y la capacidad de tomar decisiones al respirar aire comprimido a profundidad. Este deterioro mental resultó fatal, ya que consumieron su suministro de aire restante mientras nadaban en círculos, incapaces de encontrar la salida del laberinto submarino. A las 11:42 de la mañana, ambos reguladores dejaron de suministrar gas respirable. Michael y Emily se ahogaron en el agua oscura y fría. Sus cuerpos finalmente se asentaron en un pasaje sin salida a 200 pies de la salida bloqueada. Los buzos de rescate en cuevas localizaron sus cuerpos 18 horas después, encontrándolos en el pasaje estrecho donde habían hecho su último intento desesperado por encontrar aire respirable. La investigación reveló que el desprendimiento de rocas fue causado por la erosión natural de la piedra caliza, que había sido acelerada por las recientes lluvias intensas, lo que desestabilizó la estructura de la cueva más allá de lo que la actividad de buceo normal podía manejar de manera segura. El agujero azul fue cerrado temporalmente para una evaluación geológica, con nuevos protocolos de seguridad que requieren cuerdas guía y suministros de aire de emergencia para todas las inmersiones técnicas. Las muestras de investigación de Emily, recuperadas con su cuerpo, contribuyeron a 3 artículos publicados sobre bacterias extremófilas, completados póstumamente por su asesor de tesis, como un tributo a su dedicación a la ciencia. Gracias por ver. ¿Quieres ver más? Haz clic en tu pantalla ahora.